Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Me encanta la puntualidad, de a qué hora comenzamos, a qué hora comenzamos. Creo que fue muy buena idea cambiar de las 5:30 a las 6 de la tarde para que todo el mundo tenga más oportunidad de acercarse, de conectarse. Amo la tecnología y más en estos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Creo que de pronto hay informaciones tan encontradas, qué sí hago, qué no hago, cómo me adapto, qué sigue, la convivencia familiar en esta intensidad, cómo guardar los espacios. Y creo que lo más importante en este momento y siempre es seguir también la intuición, sin formarnos, pero también seguir la intuición. Aunque bueno, este Instagram Live y también YouTube, estamos conectados a YouTube y me encanta poder estar con ustedes platicando sobre Immortal Beloved. No tiene que ver tanto con el coronavirus, sino lo que también esta contingencia y esta nueva actividad nos ha hecho de manera creativa ver cómo nos unimos, qué hacemos, qué aportamos. Y me tiene feliz esta actividad. Lo que ya decidimos con todo el equipo es que vamos a dejarlo casi permanente. Miren, en estos días hemos estado buscando y haciendo la calendarización. Acuérdense, tenemos un blog en el que constantemente estamos publicando información actualizada. Es ecultura.com y en ese blog nosotros vamos haciendo artículos y podcasts específicos sobre los temas de actualidad. Por ejemplo, viene abril. Abril, como dice Diana, que es mi curadora de contenidos, es un acaparador. Hoy es el día de Van Gogh, que por cierto, estamos todos de luto. ¿Supieron lo que pasó con Van Gogh? Me imagino que sí, si están conectados y mucha gente estamos al día. Se robaron un cuadro de Van Gogh. ¿Lo pueden creer? Aprovecharon plena contingencia en un museo en Holanda, ya lo publicamos. Se robaron un cuadro que se calcula valía 7 millones de euros. Lo que duele de este tipo de asaltos y de este tipo de robos es que ese cuadro, como ya es prohibido, como es un cuadro del mercado negro, si no lo encuentra la policía de Holanda, si no se da con el cuadro, no lo vamos a volver a ver. O sea, quien lo compre y quien se lo haya quedado lo va a tener en la sala de su casa o en la bodega de su casa, donde además si la temperatura no es la adecuada, claro que si alguien ya manda a robar un cuadro de 7 millones de euros, me imagino que sabe cuál es la temperatura a la que tienen que tener los cuadros, pero si no, no lo vamos a volver a ver. Entonces, bueno, yo estaba hablando de abril, el acaparador abrir. Tenemos el aniversario de Van Gogh, el aniversario de Max Ernst, el novio amante de, bueno, el gran pintor surrealista, novio amante de Leonora Carrington, aniversario de Leonora Carrington y por supuesto este abril nos vamos a acordar de una fecha muy importante. El 15 de abril estaba marcado como el Día Internacional del Arte. ¿Por qué? Porque es el aniversario de Leonardo da Vinci. Pero ese día fue el día que se quemó Notre Dame. ¿Se acuerdan? Como hace un año fue una conmoción absoluta de todos cuando vimos las torres de Notre Dame y esta icónica iglesia convertirse en cenizas y el recuerdo de toda una vida y toda una existencia perdida. Bueno, es el día 15. Y también la tradición católica cristiana celebra la Semana Santa, pero nosotros desde el punto de vista humanístico, investigación humanística, les vamos a presentar también lo que son los símbolos detrás de la última cena, porque son símbolos que pertenecen a la cultura hebrea y de ahí salen, por ejemplo, supersticiones que seguimos viviendo hasta nuestros días. Entonces estamos preparando todos estos contenidos para el blog y al mismo tiempo vamos a seguir semana tras semana y después a lo mejor los pasearemos cada 15 días haciendo análisis de películas que nos permitan comprender como un momento histórico específico y el análisis sí fílmico, pero sobre todo a nivel más de guión, actuación, pero más vuelvo a la parte del personaje y a la parte... también es Shakespeare en abril, les digo que en abril hay todo. Y es que me voy a Shakespeare porque he estado pensando qué vamos a ver para la próxima semana. Me habían dicho Mujercitas, podríamos sacar, Ana Pau, ¿sabes qué? Una encuesta. Vamos a poner 3 películas y que voten
que voten por cuál, porque nos habían dicho Mujercitas. A mí me encantaría analizar por Shakespeare, analizar El Mercader de Venecia. De Shakespeare tenemos así el cliché y que es una película romántica, pero muy linda también, que es Shakespeare enamorado. Pero podemos analizar El Mercader de Venecia, que qué actuación de Al Pacino, sobre todo los diálogos, está respetado prácticamente la escritura de Shakespeare, entonces nos podríamos ir por El Mercader de Venecia y déjenos ver cuál entra a la terna para ver por cuál votamos y cuál vemos. Pero vamos a seguir haciendo entonces estas actividades y grabando. ¿Qué, algo me dice? ¿Qué, Ana Pau? Que también pensábamos la de Van Gogh. Ah, la de Van Gogh también, podemos analizar Van Gogh. En fin, esa sería la tercera. Voten y lo vamos a poner a votación en estos días. Y hoy la intención es poder hablar de Immortal Beloved. ¿Qué les pareció? ¿Alguien ya la había visto? Es una película viejita, o sea, al principio empieza y como se ve la filmografía dices, ah, caray, ¿no? ¿Será que me quede viéndola o no? ¿Qué tan aburrida será esta propuesta? La verdad es que Immortal Beloved o Amada Inmortal creo que es una propuesta que nos permite, y mi intención es poder platicar mucho más sobre los románticos. ¿Cuándo se hace? Se hace en 1994. Su director es un director inglés. Déjenme nada más también, aquí tengo mis notas. El director, que es Bernard Rose, es un director inglés, pero fíjense qué interesante. Las dos primeras películas por las que se le había reconocido era por películas de horror. Candyman era una y la otra Paper House, no La Casa de Papel española. Estamos hablando de 1990, más o menos, y Paper House. Resulta que la primera historia romántica que hace, o la primera historia de amor que hace y de la vida de un autor, es Beethoven. Pero yo creo que se queda en él, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que se quedó también en él como esta vena, de alguna manera, de un poquito, si no de horror, como las dos anteriores, pero sí de suspenso. O sea, a lo largo, lo que teje toda la película de Immortal Beloved es sí un amor, pero el amor romántico. Y aquí es donde quiero partir hacia los románticos. Solemos decir, fíjense, además normalmente utilizamos el adjetivo de es un romántico, ¿no? O lo calificamos a alguien de romántico, pero más hacia los hombres. Si a una mujer se le pasa así la miel, no le decimos romántica, le decimos cursi. Pero si un hombre trae flores, serenata, dice palabras lindas, decimos, ay, es un romántico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los autores románticos sí eran hombres. Y de pronto creemos que tiene que ver con la vida en rosa o la vida color de rosa. Y para nada, los románticos es una de las épocas más tortuosas y creo que lo logra de manera muy bien lograda en la película, que también es el escritor, por cierto, Rose. Lo logra muy bien porque nos regala, yo creo que sí, el pretexto es la vida de Beethoven, la compañía de su música, pero el hilo conductor en realidad es podernos demostrar cómo fue una época y quiénes fueron los románticos, que les digo que eran todo menos personas que la pasaban fácil. ¿Cómo empieza el movimiento de los románticos? En realidad es un puente y es un movimiento que comienza filosófico en Alemania con los prerrománticos. Es un movimiento que empieza, se le conoce como el movimiento de Jena, por la ciudad, y después por Tormenta e ímpetu, así se llaman estos filósofos. Se le conoce como la época de la filosofía salvaje. Son filósofos que quieren tener sus propios pensamientos, ir en contra de los otros. ¿Qué pasa a nivel histórico? ¿Se acuerdan? Edad Media, todo gira alrededor de Dios. Esa propuesta fracasa y surge el todo gira alrededor del hombre, en el Renacimiento, perdónenme. Después del Renacimiento van a surgir la Ilustración y el neoclasicismo. La Ilustración, ¿se acuerdan de Descartes o Descartes? Pienso, luego existo.
o Crítica de la razón pura de Kant. Son todos estos procesos que lo que buscan es que la razón sea lo que dirija el comportamiento humano y consideran que va a ser la razón la que va a salvar a los seres humanos. ¿Qué pasa cuando termina esta curva de la Ilustración? Que realmente el resultado dejó todavía dolor, devastación y sobre todo una profunda desesperanza y una profunda decepción de lo que consideraban que era la razón. Les voy a dar algunos ejemplos de cuál es el surgimiento después de eso. Por ejemplo, Frankenstein, decir que a través del pensamiento creernos que somos capaces de crear a un ser superior al ser humano. Obviamente es de Mary Shelley y es una de las novelas clásicas del romanticismo. O Moby Dick. ¿Por qué? Porque los románticos van a decir, si no funcionó Dios, si no funcionó centrarnos en el hombre y si no funcionó centrarnos en la razón, ¿qué nos quedan? Los sentimientos. Y van a llevar los sentimientos al máximo de los extremos. Es una generación que vive de manera muy cercana a la muerte. La tuberculosis, ahora sí que era la pandemia de aquel entonces, mataba sin importar género ni condición sociocultural o socioeconómica. Los niños morían muy pequeñitos. En una familia nacían 5, 6, 7 y de los cuales quedaban 2. Huérfanos muy pronto. Muy rodeados de guerras, y la gran decepción del neoclasicismo y de la razón va a ser la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, cuando surge, es este sueño de igualdad, libertad, fraternidad, el poder ser todos hermanos y ser iguales y ser fraternos. Cuando Napoleón sube al poder, hace exactamente lo mismo contra lo que había luchado, es decir, querían terminar la aristocracia y que surgiera esta burguesía que permitiera una igualdad para todos. En la película lo vamos a ver claramente con Beethoven y nos regala ese sentimiento de decepción que vivieron los románticos y que se vivió en esa época, porque vemos cómo Beethoven pasa incluso en esta arrogancia y en este creer que ese movimiento era lo mejor que les podía pasar, ataca a los aristócratas y dice, pronto no habrá nadie de ustedes. Sí, pero lo que no esperaban es que Napoleón se casara con otra princesa de Habsburgo, se autocoronara emperador y repitiera lo mismo. Y las guerras napoleónicas destrozan a los países vecinos de Francia y a todas las invasiones de Napoleón, y eso creo que es un acierto que de manera muy fuerte se toca en la película Immortal Beloved. Para los que se acaban de unir con nosotros, ya sea vía YouTube o vía Instagram Live, estamos platicando justamente de esta película que es Immortal Beloved, que es la vida de Beethoven, pero sobre todo lo que estamos platicando es que es un regalo o un reflejo de lo que son los románticos o la época romántica, como esta respuesta al exceso de foco en la razón de la Ilustración y del neoclasicismo. Es un movimiento que surge de choque porque lo que funcionó antes para generar la Revolución Francesa termina siendo una enorme decepción, y sobre todo los intelectuales, los músicos, los filósofos, los escritores están buscando un poder nacional y un poder personal, porque van a tener como esta dualidad. Por un lado, los que empiezan, que son los alemanes, están buscando un nacionalismo y ahí comienza, y por otro lado, justamente se está buscando una filosofía de vida personal donde los sentimientos se llevaran al extremo. La muerte se considera el consuelo. De hecho, les voy a leer una frase de justamente de Goya, por ejemplo, en contraposición a la razón, que dice, el sueño de la razón genera o crea monstruos. Creo que ese lo hemos escuchado de manera constante. El otro también, esto tiene que ver mucho también con ¿se acuerdan de Sociedad de los Poetas Muertos? Y esta película que tiene que ver con este maestro que les enseña a los chavos a leer poesía, y que se van justo a una cueva que parece más bien como un cementerio. Bueno, los románticos se iban a leer y vivían parte de su vida en el cementerio. Y entre ellos sucede un fenómeno que después se va a conocer como el síndrome de Werther,
El sufrimiento o las desventuras del joven Werther es una novela escrita en 1774 por Goethe. Y resulta que cuenta la historia de justamente un muchacho que está profundamente enamorado y al no verse correspondido se suicida. ¿Cómo se suicida? Como vemos que se suicida el personaje principal de Sociedad de los Poetas Muertos y como vemos en la película de Immortal Beloved que el sobrino de Beethoven trata de suicidarse, es decir, con un revólver volarse los sesos. Resulta que después de esta novela se empezaron a suicidar prácticamente de forma masiva los jóvenes en Dinamarca, Italia, Alemania, y se prohíbe la lectura del libro porque genera como este impulso hacia el suicidio. La muerte se veía como una salida al sufrimiento, como la única salida al sufrimiento. Estoy buscando justamente la frase que les quería... espérenme, aquí está. El sueño genera monstruos. Les quiero mostrar igual en YouTube les vamos a poner diferentes imágenes, como les comenté que era, por ejemplo, Frankenstein y también Moby Dick, que es esta ballena que de manera incansable persigue el barco para hundirlo. Esa es la relación que tienen los románticos con la naturaleza. Por eso quiero presentarles una imagen que es de las más afamadas o la que más podríamos considerar como la imagen de los románticos. Es de Caspar David Friedrich. Esa está. A ver si las puedo enseñar aquí. Y luego también en YouTube podemos mostrárselas. Se llama justamente Paisaje sobre las nubes o Caminando sobre las nubes, pero si se dan cuenta en esta imagen, no es una relación con la naturaleza como hoy decimos, busquemos un espacio con la naturaleza donde te sientas en paz. No, aquí la naturaleza era una naturaleza que consideraban amenazante. Ellos buscan, el vínculo con Dios lo tienen totalmente fracturado. Entonces buscan reunirse con Dios, pero a través de la naturaleza. ¿Qué tiene la película de Immortal Beloved? Sobre todo cuando nos están contando justamente la forma de amor romántico, que es un amor que nunca se va a lograr. ¿A poco no es como un sufrimiento darte cuenta que por un malentendido él nunca encuentra a su amada y por un malentendido la amada se queda también primero con un sentimiento de abandono? Les recuerdo que estamos platicando sobre la película Immortal Beloved, que es sobre la vida de Beethoven y sobre la vida de los románticos, con Gary Oldman, que su actuación es excelente. Hubo muchos críticos que decían, no, es que a lo mejor se le pasó, está sobreactuado. No está sobreactuado, se está actuando a los románticos y así eran. Era esta forma de vida exacerbada, como que la sentimos exagerada en el presente, pero era realmente como llevaban la vida y la emoción al punto final. Entonces estaba tocando sobre este amor que nunca se va a lograr. Ellos buscaban amores de manera casi adictiva que no se pudieran consumar. Si estaban casados, buscaban amantes. Si no estaban casados, buscaban una esposa que realmente jamás los pudiera amar como ellos estaban buscando. El sufrimiento se vuelve el motor de inspiración para los románticos y va a ser algo que vamos a estar viendo constantemente en Beethoven porque se inspira a partir del sufrimiento o del enojo o de la emoción exacerbada. Justamente lo estamos viviendo también en la película. Ahora, me quería detener, ahorita que estaba hablando del arte romántico, va a estar centrado en la naturaleza, va a estar centrado en paisajes un poco inhóspitos, aunque sea en la naturaleza no sentimos calorcito o no sentimos belleza, sino sentimos fuerza y sentimos agresión. Y en la película, justamente cuando hay varias escenas de las carretas, sobre todo hay una que es muy clásica donde se ven unas mujeres con sus canastos y el trigo les llega muy alto hasta casi la cabeza. Esa es una imagen romántica, o sea, te está regalando el cuadro de un romántico. Cada vez que tenemos estos espacios naturales, nos está regalando ese tipo de naturaleza y ese tipo también de pintura. Obviamente la música que nos acompaña a lo largo de toda la película y creo que lo logra con una cadencia hermosísima. En el momento preciso se van insertando las diferentes composiciones de Beethoven. Beethoven va a vivir pocos años, va a vivir 57 años, tocando un poco entre la realidad y la ficción de la
película nunca pretende ser una película apegada a la realidad, sino es una interpretación también de la vida de Beethoven con ciertos rasgos muy pegados a lo que él vivió, con esos mismos rasgos, para podernos regalar el perfil de Beethoven, la trascendencia de Beethoven, el amor romántico y la forma de vida romántica, al mismo tiempo que nos cuenta la existencia de esta Revolución Francesa. Fíjense, hay 2 escenas. Con 2 escenas entendemos lo que Napoleón hizo. Nosotros podríamos estar, sí o no, días enteros analizando la Revolución Francesa y sus consecuencias. La magia del cine es que en 2 imágenes nos hace sentir el dolor de la gente común y de la aristocracia también por las guerras napoleónicas. Son 2 imágenes muy fuertes donde están las 2 condesas que son amantes de Beethoven. Y una de ellas es esta imagen fuerte de una violación, incluso cuando una de ellas está embarazada, una violación múltiple, tirada en la orilla de la carretera, aún estando con su esposo, y la marca que le queda a la condesa para siempre en el cuello. Y la otra es la pérdida del hijo de la otra condesa, que es la amiga íntima de Beethoven, cuando Napoleón bombardeó Viena incansablemente durante varios días y varias noches. Con esas 2 imágenes podemos entender la traición que sintieron en carne propia los intelectuales y la gente de esta burguesía creciente intelectual e ilustrada que tenían fe en Napoleón y en este cambio, y no sucedió así, por lo menos no al principio. El caos y la destrucción fue terrible. Entonces, la película de Immortal Beloved está haciendo como este dibujo y este perfil de la vida de Beethoven, pero también nos está regalando ese momento histórico de una forma muy importante. Ahora bien, justamente lo que les decía es qué tan apegada a la realidad está o no. Todo el hilo conductor de la película es esta carta, la carta de la amada inmortal. Algo que es muy interesante es que esa carta sí existió, no se sabe exactamente de qué año pertenece. La película está fechada en 1728 más o menos, o sea, estamos hablando en el tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Se sabe que es entre un 6 y 7 de julio. Sabemos también que es una carta escrita por 2 lados, que tiene más o menos 20 por 12 centímetros y está definitivamente firmada por Beethoven, aunque también está hecha a lápiz. Entonces, Rose lo que va a hacer es tomar como pretexto la carta para podernos hablar de lo que es el amor romántico y la lealtad de los amigos, porque eran como tribus de amigos como se manejaban los hombres en ese momento. Aquí algo interesante es que el gran amigo de Beethoven, o a quien nos ponen como el gran amigo de Beethoven, bueno, pues resulta que no eran tan amigos. Anton Schindler. En la vida real sí existió, solamente conoció a Beethoven un solo año y él se queda con los libros. Beethoven, los últimos años de su vida, todo se comunicaba a través de escritura, ya no escuchaba nada. Cuando realmente se comienza a quedar sordo, él se empieza a quedar sordo, empieza a partir de los 23 años, o sea, desde los 20, para principios de sus 50, esto va como en aumento. Obviamente es para él un shock tremendo lo que empieza a suceder, ¿no? A los 24 años justamente comienza, y los estragos ya fuertes a los 30, y a los 35 ya no escuchaba nada. Entonces, imagínense, para quien vive del oído, quedar aislado, pero además también vivían en una época del qué dirán, y él era con un ego muy grande, soberbio, porque era también, y eso me parece muy lindo de la película, que más que apegarse también a la vida de Beethoven, porque nos marca mucho su forma de ser iracunda, intolerante, parece hasta grosero dentro de la sociedad. Creo que logra en su narrativa que podamos comprender a un personaje como Beethoven, o a cualquier ser humano que cuando vive esa amargura de la pérdida de uno de los sentidos y está totalmente solo, no sabe cómo vivirlo. Es un poco como lo que vivimos con las nuevas propuestas de Maléfica o de Wicked, ¿no? Que nos explican por qué la bruja verde es mala y que tiene un por qué sucedió esto, o lo mismo con Maléfica.
haciendo, y perdónenme la comparación, pero en el caso de Beethoven nos dice, ok, si sí tenía ese mal carácter y lo odiaban como lo odiaban y se comportaba de esa forma, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué realmente lo hizo? Bueno, porque vivía esta amargura y esta decepción profunda, obviamente aunado a la historia romántica que nos marca el autor sobre esta mujer a la que amó profundamente y con la cual no pudo terminar o culminar su amor. Ahora bien, les estaba diciendo de Schindler. Oigan, ¿tienen también alguna pregunta? Y en YouTube nos pueden escribir también cualquier pregunta y nosotros vamos a estar al pendiente. También vamos a poner este link en las otras redes. Entonces nos pueden preguntar y nosotros vamos a estar al pendiente de responderles. Hay una pregunta de Ana. Ajá. Si él ponía la cabeza sobre la tapa del piano para poder sentir las vibraciones de las notas. Yo creo que es un gesto romántico del autor, o sea, del director. Pero si hay narraciones, porque él ya no se dejaba ver tocar, o sea, es decir, él ya no dejaba que vieran que no podía componer. Creo que ese gesto romántico nos permite ver dos cosas. Una, la desesperación que él tiene por sentir la música y que su nueva forma de creación va a ser interna, a gritos, y como el sobrino lo acusa, ¿no? De alguna manera, de decir, es que todo el tiempo se la pasa diciendo esta canción infantil de ta, 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 pero está hacia adentro. Y aquí es como tratar de tocar la música, no solamente el piano, para poderla todavía sentir. Y también nos ayuda esta escena para comprender la traición profunda que vivió Beethoven por parte de gente muy cercana a él. Sí hubo en su vida no una, ni dos, ni tres amantes, sino encontramos como 10 amantes. Hay 2 condesas específicamente que están también trasladadas a la película, a las que amaba. Una de ellas, incluso se sabe que después de una ocasión que se vieron, tiene un hijo a los 9 meses y que esa podía ser la amada inmortal. La carta sí está dirigida a la amada inmortal, la carta real, pero todos serían como conjeturas. Les digo que Schindler no fue tan buen amigo en la vida real, lo conoció una sola vez y él destruye las libretas de Beethoven, y mucho tiempo después algunos investigadores se dan cuenta que él entrega otras como si fueran las de Beethoven y están falsificadas. Entonces ahí hay una distorsión. Sí se llevaba pésimo con su cuñada, pero no se sabe que hubieran tenido un affair o un amor y que realmente hubiera tenido como esta decepción con ella. Entonces, fíjense esta sagacidad del director, que es también el guionista, para mezclar algunos efectos o algunas circunstancias de la realidad con justamente ficción. Entonces, es una novela que se permite ciertos gestos creativos por parte del autor. No pretende ser francamente real o apegada a la vida de Beethoven, pero sí es muy cercana en cuanto a la vida de los románticos, porque si hay un romántico por excelencia, que es así como la cúspide del romanticismo, es justamente Beethoven, porque él va a romper la forma clásica de hacer música. ¿Qué hacen los románticos? Romper el clasicismo. Se va a inspirar de sus grandes dolores y de sus grandes tragedias para hacer música. Considera la música lo que los va a dividir de todo el sufrimiento, como la música, hacia canalizarse hacia donde el autor quiere. Vive una vida tormentosa, amores tormentosos, y es uno de los grandes, que no se consideraban genios creadores, pero sí profundos compositores. Esta parte de regalar la vida infantil de Beethoven, si el padre realmente le ponía las golpizas que se muestran ahí, sí hay ciertas narraciones que hablan de la pérdida de su oído a partir de las tranquilizas que le ponía el papá. Y también lo que él vive es un reflejo de lo que vivían muchos niños en aquel entonces. Entonces creo que esta película nos permite conocer el mundo de los románticos. Si quieren tocar un poquito más del romanticismo, pueden ver Sociedad de los Poetas Muertos, que creo que es traída al presente, tiene todos los elementos también del romanticismo.
Y la idea es otra vez, mañana les estaremos sacando las opciones de qué películas quieren ver. Y una vez que tengamos la votación, a más tardar el martes, el miércoles, yo creo que podemos estar sacando qué película ver para tener por lo menos varios días para podernos sentar, disfrutar de una película. Y la próxima semana, con un poquito de contexto, platicarles de la película. Pero no me voy a ir sin encontrar la frase que les quiero compartir. Espérenme, porque habla justamente, aquí está, es de Keats, que es también uno de los poetas ingleses, es la segunda generación de los románticos junto con Byron, y la frase que él dice es: la muerte es el único consuelo de que la vida sea mortal. La muerte es el único consuelo de que la vida sea mortal. Así los románticos, no tan románticos, no tan felices la pasaban, una época de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que trató de buscar a través de los sentimientos creaciones muy poderosas. Así tenemos poesía, filosofía y, por supuesto, música. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Escríbanos, pónganos las preguntas, qué otras películas quieren. ¿Y algo más, Ana Pau? Hay una duda. A ver, dudas. Lili pregunta que si podrías explicar brevemente qué es el clasicismo. Ok, a ver, el clasicismo pertenece a lo que es, los clásicos se conocen como los griegos y los romanos. Todo lo que se generó en cuanto a arte, literatura, filosofía y pensamiento en la época de los griegos y de los romanos. Después de que cae el Imperio Romano, va a surgir la Edad Media y todo lo que tiene que ver con esa época es desdeñado, oculto, destruido, etcétera, porque el catolicismo, o en ese momento el cristianismo, se forma como la centralidad de la vida, y entonces todo el arte, literatura, etcétera, va a ser sacra o dedicada a la religión. Cuando termina la época, digamos, de la Edad Media, estamos hablando del siglo XIV más o menos, va a surgir lo que es el Renacimiento. El Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel, el hombre como lo más importante. Y después de ellos va a surgir lo que es la razón o la ilustración, y ahí el neoclasicismo. ¿Qué quiere decir neoclasicismo? Que es parecido a los románticos. Desde el Renacimiento se va a tratar de copiar, por eso vemos las esculturas y las pinturas de Miguel Ángel tratando de hacer todavía mejor que la realidad las obras de arte. Entonces, se basan en los clásicos para hacer nuevo arte. El neoclasicismo que había surgido en toda esta época es lo que contradicen o contraponen justamente los románticos. Por supuesto, después de los románticos y entrado el siglo XIX y luego el siglo XX con sus dos guerras, vamos a tener el surgimiento, por ejemplo, también del surrealismo, ¿no? Que es, ya no es la razón, ya no son las emociones, no me queda nada, no entiendo el mundo, me voy a ir para adentro. Y se vuelve como esta posibilidad de plasmar sí en el arte cosas totalmente fuera de lo clásico o de la realidad. Es tan fuerte la realidad que no queremos ni siquiera reflejarla. Hablando como los siguientes movimientos que se van a dar, y de ahí el abstracto. Y, en fin, tendríamos mucho tiempo también para poder platicar. Seguimos trabajando, estamos armando para hacer los cursos en línea, independientemente de estas reuniones, tener realmente cursos específicos. Uno que me encanta se llama El arte sí salva vidas, y recorremos a todos: Picasso, Dalí, Diego Rivera, Warhol, Cauduro, Caravaggio. Pero bueno, estamos justamente en producción. Sabemos que ahorita las cosas van con muy buena intención, pero con su propio ritmo, por cuidarnos todos y no estar afuera. Agradezco mucho a la gente que hoy me acompaña con la sana distancia. Bienvenidos a este espacio y muchas gracias por acompañarme hoy. Mañana ponemos la encuesta y les avisamos a todos qué película quedó para que tengamos tiempo para verla y poderla analizar. Próximo lunes, 6 de la tarde, aquí nos vemos.